Y a propósito de incendios, cerca de las 0 horas de este viernes ardió la terminal de ómnibus de Asunción, parte del edificio. Funcionarios de esta dependencia municipal dijeron que a lo largo del día jueves se habían registrado algunos indicios de problemas eléctricos y aún así no se hizo nada para verificar la situación de los cables. Tiempo después empezaron las llamas a partir de un cortocircuito. El incendio se inició aproximadamente desde las 0:30 horas de este viernes y rápidamente se extendió hasta prácticamente la mitad de la terminal de ómnibus de Asunción. Los bomberos voluntarios tardaron aproximadamente 3 horas en contener el fuego, que se inició en el área administrativa del edificio. Según los funcionarios, desde tempranas horas del jueves ya se reportaron problemas con la electricidad. Esto se venía ya a venir, ¿verdad? Ya era insoportable. Ayer justamente nosotros estuvimos trabajando de la mañana. Con el tema de la luz era intermitente, iba y venía, estuvimos todo el día así trabajando, pero esto era para cualquier momento. Nosotros nunca vimos que hubo así una reparación así nueva de algo, ¿verdad? Siempre fue parchando todo, esa es la palabra correcta, en serio. Nunca se tomó las medidas que se tenía que tomar, en serio, y gracias a Dios no estamos lamentando vidas. En horas de la mañana varios pasajeros llegaron hasta la terminal para intentar abordar buses, pero se encontraron con la noticia del incendio y el sistema fuera de servicio. Hasta la 1 más o menos me dijeron que espere para ver si había algún tipo de novedad para salir, digamos. ¿A qué hora era su viaje? Y se supone que era para las 10 de la mañana, pero vine y me encontré con esto. Vamos, dijeron que iban a traer un generador de luz, digamos. Pero no pueden ni comprar pasaje ahora mismo. No. Hasta la 1 más o menos nos dijeron que quedemos acá, a ver qué novedad hay. El director de la terminal, Julio Benítez, informó que la terminal continuaría operativa con el 50% que quedó en pie y que llama la atención cómo se inició el incendio, ya que se realizan constantes verificaciones. Hace 2 semanas hicimos el mantenimiento al servicio, al sistema eléctrico. Tenemos un equipo de contingencia para fuera de servicio en caso de que la ANDE no nos provea. También nuestros tableros eléctricos que no sufrieron daño y que de alguna u otra manera se controla. Un suboficial del Departamento contra Trata de Personas resultó herido durante el siniestro. Afortunadamente no reviste gravedad. El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, mencionó que el seguro de la terminal de ómnibus de Asunción es por 20.000 millones de guaraníes y que esto cubriría las reparaciones. Además, el incidente permitirá reparar de cero el añejo edificio.